¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana con 2 minutos y estamos partiendo esta edición de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros para revisar los temas más importantes del día. Este es un adelanto de nuestros titulares para la edición de este día jueves 18 de enero. Partimos hablando sobre lo que ha ocurrido en relación al proyecto de tarifas eléctricas que ha presentado el gobierno. Esta iniciativa lo que busca es descongelar las tarifas después de un largo periodo desde 2019 en que las tarifas no han tenido variación. Eso ha generado una deuda importante y el gobierno en ese sentido presentó este proyecto de ley que busca fortalecer el mecanismo para saldar esa deuda y evitar alzas de tarifas muy fuertes. Sin embargo, no fue lo suficientemente convincente el gobierno. Ha recibido críticas bien transversales desde la UDI hasta el Partido Comunista en la Cámara de Diputados. Incluso en el Senado, donde comienza el trámite y donde se suponía que había mayor consenso, también han surgido algunas críticas. Les vamos a contar en la siguiente nota algunos detalles respecto a esta discusión que se está dando en el Legislativo. Por otro lado, va avanzando la reforma previsional, esta vez en la segunda etapa de su trámite en la Comisión de Hacienda. Ayer se aprobaron varios puntos del proyecto que contempla el gobierno. Sin embargo, se dio también una discusión bien tensa. La Asociación de AFP ha planteado duros reparos. Han dicho que este no es el proyecto que Chile necesita, lo dicen desde su posición como una parte interesada también en este debate, por cierto. Pero por otro lado, hubo una respuesta dura de parte del gobierno, de la ministra Janet Jara. En paralelo, se abre otra discusión respecto a las tasas de reemplazo que ha sido técnica, pero bien interesante también desde el punto de vista de la discusión en torno al proyecto y al sustento técnico que tiene. Ya les contamos más también sobre estas dos discusiones y los flancos que se abrieron ayer. Bien, vamos a revisar también otros detalles sobre el informe de competitividad que fue publicado el día de ayer y que muestra algunos datos bien importantes respecto a nuestro país. Chile alcanzó una puntuación superior a los 60 puntos en este ranking y se sitúa Chile por sobre el promedio de los países acá en la región. Sin embargo, este tema es uno que ha ido mostrando también cambios en la valoración que se hace de nuestro país, sobre todo en comparación a otros de la región que han ido aumentando su puntuación también en este listado. En definitiva, en términos relativos también entre otros mercados, hemos ido perdiendo cierto nivel de competitividad. Lo vamos a revisar también en unos minutos. Y por otro lado, esta es una buena noticia, sobre todo para los que pronto saldrán de vacaciones, quizás a recorrer largos kilómetros. ENAPA ha anunciado una disminución en las bencinas para este jueves, de acuerdo a la Empresa Nacional del Petróleo. Después de 2 semanas consecutivas sin cambios en el valor de las gasolinas, bueno, viene una reducción del precio para los distintos tipos de combustible. ¿De cuánto estamos hablando? Se los contamos también en unos minutos acá en Agenda Económica. Y como siempre, echamos un vistazo a lo que está ocurriendo con los mercados a esta hora de la mañana en las bolsas a nivel internacional. Después de una sesión, la de ayer, bien negativa para la bolsa local. Ya les contamos sobre eso. A nivel internacional, en Europa en particular, hay una tendencia algo más optimista. 0,43% de ganancia para la bolsa, para el indicador más bien del Eurostoxx, que pondera varias bolsas europeas. Londres en terreno negativo, pero muy leve la caída, 0,04%, similar a la caída que tuvo el Nikkei en Japón al cierre de la sesión. El Hang Seng, por otra parte, nos vamos a Hong Kong, 0,75% de ganancia para el indicador que ya cerró sus operaciones. Mientras acá en Chile les contaba, ayer fue una sesión negativa, una caída bien importante en la bolsa de comercio local, superior al 1%, para llegar a los 5.901 puntos. En el IPSA, el dólar, por otra parte, tuvo un repunte, llegó a los 921 pesos y la UF para hoy se cotiza en 36.810 pesos. Bien, nos vamos entonces a revisar el detalle de esta discusión que ha abierto el gobierno a partir de la presentación del proyecto de ley para descongelar las tarifas eléctricas. Lo que buscan es que sea un reajuste progresivo, lo más suave posible para los consumidores finales y para evitar, en definitiva, aumentos de las cuentas de luz que en algún momento la CNE llegó a estimar en cerca de 88% para los que consumían más. En el Congreso, eso sí, ha sido recibido de manera bien fría este proyecto y con varias críticas, como les contábamos, transversales. No están conformes definitivamente los parlamentarios. Belén Saldía nos cuenta. Un alza en las cuentas de electricidad es lo que se ha advertido para los próximos meses. El incremento será gradual y dependerá del tramo de consumo. Se corre a contrarreloj para que no se sigan acumulando deudas.
Era algo que hace meses se proyectaba, un alza en las cuentas de electricidad para todos los usuarios. La Comisión Nacional de Energía incluso apuntó a aumentos cercanos al 90%, que se debe a que por años no hubo incrementos y las deudas con las empresas eléctricas se han acumulado. El escenario era complejo y había que actuar en la materia. Y así ocurrió. El gobierno ingresó un proyecto de estabilización de las cuentas, con especial énfasis en los hogares más vulnerables del país. Tiene esencialmente dos grandes pilares. El primero es establecer un mecanismo de estabilización que se hace cargo de las deficiencias que hoy día se observan, pero además, si se trata de hogares vulnerables, que este es el segundo pilar del proyecto de ley, lo que vamos a hacer es implementar un mecanismo de subsidios que replica en cobertura el subsidio del agua potable. Y es que acá se considerarán a 850.000 familias que se encuentran dentro del rango más vulnerable del país, según datos que se manejan en el Registro Social de Hogares. Es así como en vez de aumentar el monto de sus cuentas, este grupo de la población lo verá incluso reducido. Por ejemplo, una familia de 2 a 3 personas que paguen aproximadamente 24.000 pesos todos los meses, ahora sería 17.500. Si no se aprueba este proyecto, deberán desembolsar mensualmente un monto de 27.000 pesos. Si no logramos algún descuento, por mínimo que sea, todo nos sirve, porque los sueldos nos suben mucho y todo lo que sea descuento o beneficio sirve para toda la familia. No, lo encuentro excelente, la verdad, porque se necesita estabilidad y estamos pagando demasiado por el consumo de las necesidades básicas de la gente. Yo creo que es bastante positivo, atendiendo que el gobierno está pensando en las clases más bajas, que claramente tienen mayores necesidades. En cambio, para una familia de similares características, pero que no se encuentren dentro de los grupos vulnerables, su monto a pagar a fin de mes aumentará de 24.000 a 27.000 pesos, ya que no contarán con el subsidio. Tampoco lo tendrán los sistemas de agua potable rural ni los pequeños y medianos negocios, aunque de aprobarse este proyecto, los montos de alza serán mucho menores a lo esperado. Es muy importante que el proyecto de ley esté considerando a las cerca de 800.000 familias más vulnerables de Chile. Con esto ayudará a mitigar el impacto en las tarifas eléctricas. Sin embargo, hay que notar que este proyecto todavía no considera a otros sectores que van a ser también afectados, como son las pequeñas empresas. Este miércoles la Comisión de Minería y Energía del Senado comenzó la revisión del proyecto con una presentación del ministro Diego Pardo, donde entre otras cosas se explicó que se reemplazará el actual modelo de cargo variable del mecanismo de protección al cliente por un cargo fijo de 22 pesos por kilowatt hora hasta diciembre del 2027 y posterior a eso de 9 pesos por kilowatt hora hasta el 2035. Respaldamos la acción que se ha emprendido, vamos a darle toda la celeridad para la discusión inmediata, para que pueda ser una realidad antes del receso legislativo en ambas cámaras y podamos, antes de cualquier crítica anticipada, que aquí hay que verlo en detalle, porque es un buen mecanismo el que se ha planteado, resolver el problema de la cuenta de la luz. El proyecto de estabilización de tarifas eléctricas es un proyecto necesario, urgente y a la vez técnicamente muy complejo. Es por eso que tenemos que legislar con rapidez y con rigor técnico, para poder cumplir los objetivos de pagar los saldos pendientes de las leyes PEC 1 y PEC 2 a las generadoras. También se explicó que se podrá destinar hasta un monto anual máximo de $120 millones del Fondo de Estabilización de Tarifas, así como los demás recursos que disponga la ley, donde además se incluyen aportes anuales del Ministerio de Hacienda de $20 millones. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:11, y ayer se dio una discusión bien tensa en la Comisión de Hacienda, donde sigue tramitándose la reforma previsional. Hubo posiciones bien encontradas y muy marcadas además en este debate entre la Asociación de AFP y el gobierno, en particular la ministra Janet Jara, en esta segunda etapa de la discusión en la Cámara de Diputados. Hablamos de las declaraciones que dieran la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yasigi, quien aseguraba no solo
solo que este no era el modelo que Chile necesitaba desde el punto de vista previsional, sino que también aseguran que con el diseño que está presentando el gobierno, eventualmente podría haber una captura de los ahorros de los chilenos en este sistema previsional nuevo que se está diseñando por parte del Estado. Eso sacó chispas, evidentemente, en el debate con el gobierno. Hubo, de hecho, una respuesta bien dura de parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Vamos a escuchar a ambas. Tras la sesión de ayer de la Comisión de Hacienda, Paulina Yasigi primero, presidenta de la Asociación de AFP, luego a la ministra Janet Jara. Exige 6% de cotización adicional solamente a los trabajadores formales, dejando fuera a los independientes. ¿Y para qué? Para que con 3 de esos 6 puntos, este gobierno pueda subir en el corto plazo las pensiones de los actuales pensionados y de los que están cerca de pensionarse. Pero en el mediano y largo plazo, mujeres y hombres no recibirán ese seguro social. Como está diseñado, el Estado en pocos años administrará gran parte de los ahorros de los trabajadores, con todos los riesgos políticos que esto conlleva y el impacto que esto podría tener en variables como, por ejemplo, las tasas de interés. Se debe subir la tasa de cotización del 6% a las cuentas individuales, se deben disminuir las lagunas y la informalidad laboral, se requiere enfrentar la mayor expectativa de vida y mejorar el régimen de inversiones. La Asociación de FP lo que está haciendo es defender su negocio y además lo que dice es falso. La ley establece para el inversor público y para los inversores privados un límite de hasta el 30% de los fondos, que es algo que se va a regular ahora porque actualmente hoy día las propias FP administran más del 60% de un fondo equivalente al 60% del PIB y la verdad es que han estado callados todo este tiempo al respecto. Nadie quiere estatizar nada, queremos mejorar las pensiones y terminar con la AFP. Bien, ahí entonces la declaración y el cruce entre dos partes que están en medio de esta discusión, la Asociación de AFP y el Ministerio del Trabajo. Mientras en la Comisión de Hacienda avanzaba la discusión, ayer hubo exposición de distintos actores, estuvo Guillermo Larraín, por ejemplo, quien tuvo alguna mirada más crítica respecto a los beneficios que podría obtenerse de la división de la industria. Estuvo David Bravo hablando de las tasas de reemplazo. Fue una sesión bien interesante y donde se avanzó también en la votación de algunos artículos. Vamos a revisar en la siguiente gráfica el detalle precisamente de lo que ayer fue aprobado en la Comisión de Hacienda, en el segundo paso para el trámite en la Cámara de Diputados. El fin de las AFP y el reemplazo por 2 entidades. Eso ya fue aprobado en esta instancia, en la Comisión de Hacienda. Este es uno de los ejes de la reorganización de la industria. Recordemos que se acaban las AFP como las conocemos ahora. Habrá 2 entidades. Uno que tiene que ver con un actor que se hará cargo de toda la parte de soporte desde el punto de vista de la administración. Y por otro lado, se generan nuevos inversores de pensiones. Estos actores podrán ser actores privados, la mayoría. Habrá un actor estatal también y permitiría toda esta reorganización con la creación del administrador previsional y con la incorporación de estos inversores de pensiones, cambiar el sistema en la estructura organizacional como la conocemos al día de hoy, que está todo centralizado básicamente en las mismas AFP. Hacen tanto las tareas de soporte, recaudar los recursos, como de invertir los fondos de los ahorros previsionales. Esas tareas quedan separadas y ha sido un punto de discusión, como les decíamos, donde no está del todo claro los beneficios y las ganancias, dicen algunos expertos, como Guillermo Larraín ayer, respecto a esta reorganización de la industria. Lo concreto sí es que fue aprobado ayer en la discusión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Otro debate tiene que ver con las tasas de reemplazo. Este ha sido un asunto bien discutido y ha significado también un choque, digamos, entre dos actores de la discusión previsional bien relevantes en nuestro país, que de hecho han liderado los últimos 2 grandes comisiones en esta materia. El ministro Mario Marcel, allá en el año 2008, y David Bravo, el 2014, lideraron comisiones que abordaron este asunto. La opinión encontrada tiene que ver con la metodología de cálculo de la tasa de reemplazo. ¿Qué es esta tasa? Bueno, es el porcentaje de los últimos ingresos que se reflejan en la pensión. Y eso, la metodología de cálculo, si bien es un asunto bien técnico, ha generado un debate intenso, como les contábamos, y bien encontrado. Vamos a escuchar a David Bravo, expuso ayer en la Comisión de Hacienda. La discusión tiene que ver más bien con cuáles son los ingresos pre-retiro, pre-pensión que se considera. Ejemplo, bueno, la última remuneración, los últimos 12 meses, los últimos 10 años, toda la vida laboral. Esta discusión nosotros la hemos hecho sin datos en Chile.
el ministro dio su opinión ayer en la tarde, ¿cierto? Y yo coincido con él en que usar el indicador incorrecto es absurdo, ¿no? Y yo considero que es absurdo pensar que la última remuneración en realidad es un reflejo de la historia laboral de las personas, o lo que básicamente es lo que trata de hacer un sistema de pensiones. Bien, 8:17, con esta información nos vamos a ir a una pausa. Ya volvemos y seguimos con Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 minutos. La semana pasada el gobierno anunció una serie de cambios desde el punto de vista del sistema de permisos para la generación de inversión en nuestro país. Se trata de dos proyectos, uno que busca un sistema de evaluación ambiental 2.0 y otro proyecto que ha sido denominado el de un sistema inteligente de permisos. El objetivo en todo caso es el mismo, busca agilizar la tramitación de los proyectos de inversión. Sobre este tema vamos a conversar con el exministro de Economía y socio de la consultora Strat, Juan Andrés Fontaine, nos acompaña esta mañana. Gracias, Juan Andrés, por el contacto. Juan Andrés, ¿nos escucha? Escucho. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Muchas gracias por el contacto. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Juan Andrés, este proyecto es bien ambicioso. El gobierno apuesta por tratar de reducir en cerca de un cuarto los tiempos de trámite, esto en términos promedio, por supuesto, para destrabar inversiones. Ese es el objetivo principal. A líneas gruesas, primero, Juan Andrés, ¿qué le parece esta iniciativa que está empujando el gobierno? Bueno, yo celebro el giro que advierto en el gobierno al hacer esta propuesta o estas dos propuestas, por cuanto ese giro significa revalorizar la importancia, la urgencia, lo imprescindible que es acelerar el crecimiento económico de Chile. El mensaje, por ejemplo, con que se inicia el proyecto de permisos inteligentes, plantea directamente que es necesario acelerar el crecimiento, no solamente para elevar el bienestar, sino que también para tener más cohesión social y tener recursos para enfrentar mejor el cambio climático. Así que yo celebro esa disposición, aunque tengo observaciones respecto a los aspectos específicos del proyecto. ¿Qué tipo de observaciones, por ejemplo, Juan Andrés? ¿Qué asuntos le levantan algunas alertas? A ver, yo ahí distinguiría el proyecto de cambios al sistema de evaluación ambiental versus el de permisos. El primero, el de la evaluación ambiental, si bien se presenta como algo para acelerar los procesos, en definitiva, el corazón del proyecto, a mi modo de ver, es intentar concentrar todo el poder de decisión en el sistema de evaluación ambiental. Y hoy en día, el sistema de evaluación ambiental tiene un aporte fundamental, por cierto, que es analizar los impactos de los proyectos, pero la decisión depende de comisiones que tienen una visión interdisciplinaria, porque están compuestos por distintos ministros, en el caso del Comité de Ministros, o CEREMI, en el caso del Comité Regional, cuyo propósito es precisamente aportar visiones distintas, de manera de poder sopesar, por un lado, los impactos ambientales con los beneficios de carácter económico o de carácter social. ¿Y cuál es el riesgo de la nueva estructura, Juan Andrés? Entonces, la estructura que están proponiendo es que, a efectos de eliminar la politización, que me parece que es un objetivo que yo comparto, a objeto de lograr ese objetivo, lo que hacen es concentrar todo el poder en el sistema de evaluación ambiental, en las directivas, digamos, de una institución como el sistema de evaluación ambiental, que está pensado precisamente para medir y cuantificar y calificar los impactos medioambientales, pero no tiene las competencias para evaluar los beneficios económicos y sociales que puedan tener los proyectos. Y en ese sentido, la forma de solucionar eso es generando una mayor profesionalización de esos sistemas, entregándole más recursos, aumentando funcionarios. ¿Cómo se podría fortalecer esa capacidad? En mi opinión, Sebastián, está muy bien hacer todo eso, pero todo eso simplemente es mejorar
el ángulo o la óptica ambiental para la evaluación de los proyectos, pero esa óptica tiene que combinarse, equilibrarse, sopesarse con otros criterios de carácter económico y social. Ajá, de acuerdo. Y ese es el propósito de estos cuerpos colegiados, que hoy día es cierto están formados por autoridades que son de confianza política, y eso crea un problema. Yo creo que la alternativa es que esos cuerpos estén formados por personeros independientes, o sea, sean cuerpos autónomos. Bueno, siempre se menciona el caso del Consejo del Banco Central, o hay otras fórmulas parecidas, que significa en definitiva poner a la cabeza del sistema de evaluación ambiental un órgano colegiado, independiente, bien de personas expertas, calificadas, con buen criterio, pero que representen visiones distintas, y no solamente una visión unívoca de carácter medioambiental. Sí, creo que ahora están proponiendo... La eliminación del Consejo de Ministros, en todo caso, ¿le parece que es un buen paso? No, pero sí, es lo que estoy diciendo. El Consejo de Ministros, o Comité de Ministros, de verdad, precisamente lo que hace es incorporar visiones distintas, aunque teñidas muchas veces por consideraciones políticas. Yo encuentro razonable evitar las consideraciones políticas, tratar de minimizarlas, pero creo que hay que mantener la idea de que sea un consejo de carácter que combine visiones distintas. Juan Andrés. Lo que está proponiendo el proyecto, al concentrar todo el poder en el sistema de evaluación ambiental, a mí me parece que no contribuye a agilizar los procesos de inversión en Chile. Juan Andrés, ahora hablemos del otro proyecto, el que tiene que ver con el sistema inteligente de permisos, ¿no? Que lo que busca es disminuir también la cantidad de trámites, simplificar algunos de esos procesos. ¿Usted cree que es posible disminuir los tiempos, como se ha planteado el gobierno, en torno a un 25% de los tiempos de tramitación? Bueno, yo comparto casi en un 100% el mensaje que encabeza ese proyecto. Creo que diagnostica bien el problema, que es que existen múltiples permisos, que se demoran mucho, muchos no tienen plazo, otros tienen plazo y los plazos no se cumplen, que las aprobaciones son muchas veces discrecionales, impredecibles, influidas por presiones de distinto tipo, entre otras presiones ciudadanas. Así que yo comparto el diagnóstico. La solución la encuentro interesante, la solución proyectada, pero creo que hay que bajar un poco las expectativas. Creo que todos estos mediciones o proyecciones respecto del impacto que podría producir el proyecto en reducir los trámites, en realidad es anticiparse un poco a lo que es la naturaleza del proyecto. El proyecto de ley lo que hace es establecer una ley marco para efecto de crear los principios que deben inspirar las regulaciones y la legislación sectorial, que es la que finalmente decide. Esa ley marco es de carácter supletorio, vale decir, entra a actuar cuando esas leyes o normativas sectoriales no tienen, por ejemplo, plazos precisados o algo de ese tipo, pero tienen que aterrizarse mediante decisiones que todavía faltan. O sea, esto es recién el comienzo de un proceso que no sabemos realmente cómo el día de mañana las legislaciones sectoriales y las normativas sectoriales en general van a tomar estos principios. Así que lo primero que querría decir yo que esto es recién el comienzo de un proceso. Claro. Ahora, Juan Andrés, de todas maneras, está orientado en términos de hacerse cargo de todos los problemas que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Si uno mira estadísticas de los tiempos de demora de los trámites y de la generación de estos permisos, ha ido aumentando de manera bien sostenida en una década. Por eso le preguntaba si es que este proyecto parte de un buen diagnóstico sobre cuál ha sido el problema para esos aumentos de tiempo. Sí, Sebastián, yo creo que parte de un diagnóstico adecuado y es un tema identifica bien un cuello de botella tremendamente importante, porque Chile, pese a todo lo que ha ocurrido en la economía, en la política, etcétera, los últimos años, toda la inestabilidad que se ha generado, mantiene aún mucho atractivo para desarrollar inversiones mineras, energéticas, de infraestructura, inmobiliaria. La Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía
dimensionan algo así como 190.000 millones de dólares los proyectos que están ya sea en trámite o en construcción. O sea, hay interés por invertir en Chile, ahí están los puntos de crecimiento económico que nos faltan. Y sin embargo tenemos un sistema de permiso que entrampa los proyectos, los demora eternamente, y obviamente eso significa sacrificar crecimiento de la economía, creación de empleo, mejor bienestar. Ahora, sin embargo, la forma como se aproxima a este problema, que es distinta a la que me tocó a mí, por ejemplo, en el gobierno como ministro de Economía, empujar tiempo atrás, que era ir directamente a atacar dónde están los problemas. Acá lo que hace es más bien crear un marco, crear un sistema de permisos, ¿no? Con una cantidad de instituciones nuevas, con una cantidad de principios que hay que aplicar a futuro. Es como un enfoque más macro, si se quiere, más conceptual. Puede ser interesante, yo no digo que no, pero creo que es obviamente mucho más lento, ¿no? de echarse a andar. Y en particular, me parece que hay dos aspectos que no están bien tratados en el proyecto que yo. Uno es el llamado silencio administrativo positivo, vale decir, el hecho de que cuando se cumple un plazo, y el permiso no ha sido otorgado, quede automáticamente otorgado con toda la fuerza de la ley, digamos, ese otorgamiento le dé al titular todas las seguridades jurídicas del caso. Eso a mí no me parece que está claro en el proyecto, espero que en el proceso legislativo se atrase, pero a mí me parece que esa es la única manera de hacer realmente efectivo los plazos. Hoy día existen muchos plazos en permiso, pero no se cumplen, porque no hay esta fórmula del silencio administrativo positivo. Veíamos en la prensa recientemente que se están demorando más de 2 años los permisos de edificación, en un país, por ejemplo, que tiene obvias necesidades de vivienda, ¿no? Y eso tiene que ver con... Ahí hay plazos establecidos en la normativa. Sin embargo, simplemente no se cumplen. La manera que se cumplen es que, transcurrido el plazo, automáticamente el permiso de edificación quede otorgado. Y eso tiene que ver con... no me parece claro cómo está expresado en el proyecto. Claro, y con la implementación de estos detalles, ¿no? De estos asuntos que son relevantes para hacer efectiva también el objetivo que persigue esta ley. Juan Andrés, muchas gracias por conversar. Sí, querías agregar algo, lo último. Sí, se quería agregar un segundo punto, simplemente mencionarlo, que es la introducción de un sistema de revisores externos, peritos independientes, y cuando hay que revisar proyectos de manera de no sobrecargar al sistema público con una tarea que puede perfectamente hacerse con peritos previamente calificados. Eso también me parece que el proyecto está planteado de manera muy, muy aguada. Bien, ya veremos cómo se da esa discusión también luego en el Congreso. Juan Andrés, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Encantado, Sebastián. Buenos días. 8:32. Gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica y partimos Noticias Express en unos minutos.